Estamos en pleno corazón de Palermo, en la Plaza Pretoria, a 30 segundos de los Cuatro Canti. Y tenemos aquí algo súper especial, que es esta fuente inmensa. Porque lo primero que llama la atención es el tamaño, o por lo menos el tamaño en esta plaza, porque evidentemente la plaza y la fuente no guardan una proporción directa. Claro, aquí que tenemos alrededor, pues tenemos un poco algunos de los poderes de la ciudad. Tenemos el ayuntamiento y tenemos un par de conventos. A nuestra espalda de Santa Catalina y enfrente el San Giuseppe de los Teatinos, que es aquel que se ve ahí al fondo. Pero lo que domina todo es la fuente. Entonces, claro, es una fuente enorme para esta plaza que es un poco pequeña. ¿Por qué? Pues porque esta fuente no fue hecha para este lugar. Esta fuente la encargó el virrey de Nápoles, Pedro de Toledo, para su villa de Florencia. Pedro de Toledo fue un personaje importantísimo que, entre otras cosas, reformó Nápoles por completo. Tiró la muralla aragonesa, hizo la actual Villa Toledo, y no solo eso, sino que hizo los barrios españoles y muchas cosas más. Y a su hija, Leonor de Toledo, la casó con el gran duque de Toscana, en Florencia. Tal que el virrey tenía una villa en Florencia y para esa villa encargó esta fuente. Pero cuando murió el virrey, sus hijos decidieron vendérsela a la ciudad de Palermo. Uno de ellos había sido virrey de Sicilia, tenía contacto, y la traen aquí. Bueno, la desmontan en piezas, más de 600 piezas, y la traen a Palermo por barco. Entonces, cuando llegan, la montan en este lugar. De ahí se explica la desproporción. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Pues que nosotros ahora mismo estamos subidos en la escalera que da acceso a la iglesia de un convento de monjas, y las monjas veían esto por las mañanas y por las tardes y estaban un poco escandalizadas porque, claro, todo esto está lleno de figuras desnudas. ¿Sabéis cómo se llama la fuente en Palermo? La fuente de la vergüenza, o de las vergüenzas. ¿Y por qué? Pues porque a los pudorosos palermitanos, por lo menos pudorosos en su vida pública, la privada sería lo que fuera, pero a los pudorosos palermitanos les parecía un poco escandalosa la fuente. De hecho, a algunas de las figuras se les rompieron las narices. A lo mejor fue en el viaje en barco, y no hay que buscar otra explicación. Pero lo que decían es que habían sido las culpables las monjas. ¿Y por qué las narices? Pues la explicación dice, y esto es que no tiene ninguna lógica, que en realidad lo que querían era romperles las partes pudendas, los genitales, pero como no se atrevieron a tocarlos, pues decidieron romper las narices. ¿Qué digo yo? Si uno quiere romper los genitales, rompe los genitales. Me parece a mí, por muy monja que uno sea. Las narices ahora están restauradas, pero digo que se rompieron. Total, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un montón de divinidades paganas, que yo creo que esto a las monjas igual tampoco les hacía ninguna gracia, pero vamos, que ya estábamos en pleno Renacimiento y esto para muchos era absolutamente normal. Entonces, si os parece, nos iremos ahora enseguida abajo, así las vemos un poco más de cerca, pero vamos a ver un poco cómo está organizado, porque para empezar está dividido en 4 partes. Hay una fuente central y hay 4 escaleras que llevan hacia esa fuente central. Entonces, veis que entre escalera y escalera hay una especie de bañera, una fuente. Entonces, son 4 y los palermitanos dijeron, claro, son 4 porque representan a los 4 ríos históricos de Palermo. Que no, que la fuente se hizo para Florencia. Luego la trajeron aquí y claro, una vez que estaba aquí, pues intentaron adaptarlo al discurso de la ciudad, pero no tiene nada que ver. En cualquier caso, en cada una de esas fuentes, bañeras, llamadlo como queráis, pues lo que tenemos son divinidades marinas, nereidas, tritones y demás, ¿vale? Eso por un lado, pero luego en cada uno de los tramos de escaleras tenemos diferentes dioses paganos. Entonces, si os parece, nos vamos a acercar y vemos algunos con más detalle, ¿vale? Lo que os decía, en cada una de las escaleras hay varios dioses paganos. Por situarnos, nos ponemos en este y vamos a ver alguno. El primero, de los que están abajo. Veis que además los que están abajo son más grandes, los que están arriba son algo más pequeños, y lo que busca eso es dar la sensación de mayor profundidad. Lo estamos viendo en perspectiva, como si estuvieran muy lejos. Entonces, mirad los de abajo. El que está a la izquierda, claramente es Baco. Veis que lleva racimos de uvas en las 2 manos. Entonces, dios de la viña, del vino, de la fiesta, de la alegría, en fin, de las fiestas dionisíacas en las que el vino te hacía perder el control y, bueno, y disfrutar a lo loco. Entonces, eso por un lado, pero al otro me interesa más. Está Hércules. ¿Y cómo sabemos que es Hércules? Pues hombre, pues es peculiar, porque es un Hércules muy jovencico, cuando suele ser un personaje bastante maduro, pero indudablemente es él, porque lleva sus símbolos. Para empezar, veis que encima de los hombros lleva la piel del león de Nemea. De sus trabajos, el primero fue matar al león de Nemea. Entonces, la lleva, casi estornudo, la lleva anudada al cuello, veis las patas, y encima de uno de los hombros, en este caso, está la cabeza.
Lleva también la clava, que es esa especie de basto que lleva en su mano derecha. Pero además de eso, veis que abajo está la hidra de Lerna. La hidra tenía varias cabezas y a medida que se las cortaban, crecían otras. Entonces Hércules fue capaz de vencer al león de Nemea, capaz de vencer a la hidra de Lerna, capaz de robar las manzanas del jardín de los Hespérides, los toros de Gereón y un montón de cosas más. 12 trabajos que parecían los 12 imposibles de conseguir. Y él logró superar los 12. Bueno, pues tenemos a Baco y a Hércules. Y detrás tenemos a Diana, diosa de la caza, ¿la veis con su perro? Al lado de su pierna derecha, y al otro lado tenemos a Orfeo. El perro de Orfeo veis que es un poco peculiar, ¿no? Porque no tiene una cabeza, tiene 3. Bueno, Orfeo está con la lira, está tocando porque sabe que la lira, la música en general, amansa a las fieras. A ver, Orfeo estaba con Eurídice, eran felices y comían perdices, pero se quedaron echados la siesta y una serpiente picó a Eurídice y la mató. Entonces Eurídice se fue al inframundo, al reino de Hades. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Orfeo tenía que ir a rescatarla, pero claro, no solamente va al inframundo, bueno, puede ir y volver. Me he equivocado. Uno solamente va al inframundo y se muere, con lo cual no puede volver, que es lo que quería decir. Bueno, la cuestión es que Orfeo quería ir al inframundo sin morir. Entonces, para eso tenía que conseguir que el can Cerbero, o sea, el perro de 3 cabezas, el guardián del inframundo, que le dejase pasar. Entonces, Orfeo tocó música y consiguió pasar. Y cuando pasó, habló con la mujer de Hades, con la reina del inframundo, que era Proserpina, y la convenció. Le dijo que se podía llevar a Eurídice, pero a condición de que no se volviera en ningún momento a ver si le seguía. Durante mucho rato, Orfeo empezó a salir del Hades y fue capaz de aguantar. Pero en un momento determinado, cuando ya estaban prácticamente en la puerta, no pudo soportar la ansiedad de no saber si realmente le estaba siguiendo o no. Se volvió. Justo lo que le había pedido Proserpina que no hiciera. Y en el momento en que se volvió, ¿qué pasó? Pues que ella, Eurídice, se volvió también, se despidió de Orfeo y volvió al inframundo donde tenía que estar. Pero él lo había intentado. Aquí lo tenemos, ya digo, con el can Cerbero y con su lira, porque ya digo que la música amansa a las fieras. Tenemos muchas más historias en esta fuente magnífica, que es realmente de una potencia impresionante. Ya digo, cuando se trajo aquí, se trajo en más de 650 piezas, hay más de 50 esculturas de un tamaño imponente y realmente es espectacular. ¿Se hace muy grande para esta plaza? Pues probablemente sí, pero ¿qué más da? Si realmente su historia es más grande todavía. Ya digo, ni más ni menos que desde la Villa Florentina de Pedro de Toledo hasta la Plaza Pretoria en puro centro de Palermo.